Oli, soy Dragonfly. Bienvenidos y bienvenidas a todas. En este vídeo, sí, al fin, ya os traigo mi top 6, ¿vale? De relatos de Lovecraft. Bueno, y una pequeña mención especial, ¿vale? Porque soy yo, no tenía suficiente con 6 y diréis, pero si el top lo has hecho tuyo, es importante, era importante hacer esa mención, ya lo veréis luego. Y nada, os dije en el anterior vídeo de Lovecraft para principiantes, ¿vale? Que quería traeros este vídeo. He tardado una infinidad en hacerlo. ¿Va a ser ultra mega largo? También. En fin, si no habéis visto ese vídeo, id a verlo, ¿vale? Porque trata sobre ciertos puntos que deberíais de tener en cuenta si queréis empezar a leer alguna cosita del autor. Y nada más, espero que os guste. Antes de comenzar con el top, ¿por qué iba a empezar directamente con el top cuando puedo seguir enrollándome como una persiana como siempre hago? No, pero en serio, creo que está bien aclarar unos conceptos, ¿vale? Sobre los relatos de HPL, pues se podría decir que estos están agrupados en los mitos de Cthulhu por un lado y el ciclo onírico por otro lado, ¿vale? Aunque no significa que todos deban de pertenecer a uno de estos dos grupos, tan sí como no. De hecho, hay incluso algunos que pertenecen a los dos grupos, ¿vale? El primero de estos, ¿vale? El de los mitos de Cthulhu, constituye el ciclo literario de horror cósmico, que fue un concepto bastante nuevo en su momento, ya que renovaba el desgastado horror gótico de fantasmas más realista que se estaba viendo en ese momento a unos seres monstruosos, desconocidos, con parajes bastante más dark todo y con el concepto del espacio y el tiempo también todo un poco dark, ¿vale? Que yo ahora digo esto y enseguida pienso todo así más Lovecraftiano, pero es que en aquel entonces pues fue toda una innovación, ¿vale? Y el segundo grupo, ¿vale? Que corresponde al ciclo onírico, pues estos relatos que además pertenecen a los primeros de la bibliografía del autor, en la gran mayoría, tratan sobre las tierras de los sueños, ¿vale? A la cual solo se puede acceder a través de una dimensión alternativa, a través de los propios sueños, como no podía ser de otro modo. Entonces, creo que una vez hecho esta diferencia, creo que es bastante importante, ¿vale? Pues conociendo si pertenece a un grupo o al otro, creo que es bastante más fácil de saber si os interesa más un tipo u otro, ¿vale? Y bueno, pues para quien le interese, ¿vale? Voy a dejar todos los relatos que pertenecen a cada uno de estos dos grupos, ¿vale? En la caja de información, ¿vale? Además del link de Amazon de estas dos preciosidades, porque no podía hacer de otra manera que yo no enseñara a mis niños en un vídeo. Quiero decir, están gordos y pesan, eso es verdad, pero es que son hermosos. Contemplad. Bueno, pues eso, que os dejo los links de Amazon y nada más, ya está. Por supuesto, no voy a hacer ningún tipo de spoiler de ninguno de los relatos. No sé si hace falta que lo diga, yo lo digo. Y ahora sí, empiezo de verdad, lo prometo. El puesto número 6 le pertenece a El que susurra en la oscuridad, que fue publicado en 1931 y pertenece al grupito que os he dicho antes de los relatos de los mitos de Cthulhu, ¿vale? La historia está narrada por Wilmar, un profesor de la Universidad de Miskatonic en Arkham, como no podía ser de otra manera, el cual es un señor así bastante escéptico, ¿vale? Y le gusta investigar todo lo que tiene que ver con el folclore y además ha leído, ¿vale? El Necronomicon, librito famoso que aparece en muchos relatos de Lovecraft. Pero bueno, por esto recibe precisamente una carta de Kelly, que es un hombre que vive en una granja en Vermont, ¿vale? En sus cartas afirma tener pruebas, ¿vale? Que van a convencer a Wilmar de la existencia de la raza.
Estos se comunican a través de cartas e intercambian un registro fonográfico de la raza extraterrestre cantando junto a agentes humanos que veneran a varios entes, entre ellos, atentos, Cthulhu y Nyarlathotep. Yo lo pronuncio así, ¿vale? Y bueno, a partir de este punto, como suele suceder, pues se empieza a ir de madre. Así que, si os interesa, echarle un ojo, ¿vale? Y bueno, lo que más me gustó a mí de este relato fue el girito del final, ¿vale? Que pese a que me lo venía un poco de venir, me gustó mucho. Pues se centraba en explorar un poquito más allá, porque muchas veces, como os he dicho muchas veces con Lovecraft, porque muchas veces con Lovecraft, cuando se empieza a poner interesante, termina de forma abrupta. Pero este no fue el caso. Y por eso me gustó más, porque se fueron explorando más sobre el mundo, más sobre los Mijo, que se dicen que queda muy muy claro que la materia de los que están hechos no corresponde a nada que tenga que ver con la Tierra. Y este concepto es que me hace a mí chiribitas en los ojos, me encanta. En fin, además me hizo mucha gracia que una de las inspiraciones, ¿vale?, de Lovecraft para este relato fuera el descubrimiento del planeta, ¿vale? En aquel entonces se consideraba un planeta de Plutón. Y que básicamente era como él se imaginaba que era ese lugar, ¿vale? Él se imaginaba que en Plutón habían estos seres que describe en este relato, y a mí eso me hace infinita gracia. Con el número 5. Este puesto le pertenece a el horror. Necesitaré un redoble de tampones. Perdón. Este puesto le pertenece a El horror de Dunwich, que fue publicado en 1929 y pertenece también a los mitos de Cthulhu, ¿vale? En esta obra se ve como Lovecraft no solo explica el origen del peligro que se cierne, sino que consigue a todas luces que esa amenaza sea arquetípica. El relato narra la historia de la familia de los Watterly, habitantes del pueblo de Dunwich, que están un poco alejados del resto, pues la familia se la relacionaba con la brujería, ¿vale? Allí vivían Liviana y su padre, y ella se queda misteriosamente embarazada, ¿vale? No se sabe cómo, pero da luz a un niño cuanto menos peculiar, ¿vale? Un poco raro, es así un poco cabrío, con una mirada inquietantemente adulta y un crecimiento poquito anormal, ¿vale? Y bueno, después empiezan a pasar cosas más raras todavía que lo que os acabo de decir, y como siempre se empieza a ir la cosa de madre cada vez más y más y más, hasta descubrir finalmente qué pasó la noche del 9 de septiembre, cuando se desató el horror en Dunwich. Lo que más me gustó a mí de este relato es la descripción que hace Lovecraft de los Young Slug, que es realmente repugnante. Que ya dije en el vídeo anterior, ¿vale?, que es en estos momentos cuanto más destaca, ¿vale?, el autor. De hecho, yo nunca había leído una descripción similar. Es innegablemente que Lovecraft tenía una imaginación innegable. Por otro lado, veo similitudes con el relato El que susurra en la oscuridad, hasta tal punto que se me cruzan a veces un poquito las historias. Pero no pasa nada porque al final toman vertientes bastante distintas, así que eso está bien. Y otra cosa que también me gustó, que esto ya os lo he dicho más de una vez, pero es que me tengo que volver a repetir, pero es que llega a un punto de la obra en la que no voy a explicar para no hacer spoiler, ¿vale?, en la que el relato alcanza su punto álgido. Y yo, ya habiendo leído varios relatos de Lovecraft, me daba la sensación de que ya se iba a terminar. Pero, pese a no ser un relato muy largo, ver que eso era solo la mitad
y que el autor me dio mucha más información de todo lo que estaba pasando. Me encantó. Y bueno, otro dato curioso que he de mencionar de este relato es que es la primera vez que aparece Jon Soloth representado como un dios exterior, ¿vale? Con un papel así bastante importante en la trama. Y también es la primera vez que se menciona a Shon-Niggurath. Cada uno lo pronuncia como puede y quiere, ¿vale? Con el número 4. Este puesto pertenece a El color del espacio exterior, que fue publicado en 1927 y también pertenece a los mitos de Cthulhu. Esta historia está narrada por un ingeniero, ¿vale? Que es el encargado de realizar un estudio para edificar un embalse a las afueras de Arkham, ¿vale? Es un territorio al que se llama Erial Maldito, con lo cual no da muy buenas vibraciones ni a él ni a nadie, ¿vale? Con ese nombre. En fin, un vecino de la zona le empieza a explicar todo lo que había sucedido. Pues resulta que hacía unas décadas había caído un meteorito que se había estrellado allí, liberando algo raro. Los científicos lo estudiaron y lo catalogaron como de otro mundo. ¿Os suena, verdad, esa expresión? En fin, con el tiempo se dieron cuenta de que lo que había traído consigo el meteorito no eran solo piedras, y lo que fuera comenzó a cambiar la tierra, los animales y más tarde, pero también a los humanos. Y a partir de punto todo se empieza a descontrolar, como suele suceder con HPL. En fin. Mi parte preferida de todo el relato son las descripciones que hace de la tierra, del paisaje en sí, porque te hacen sentir como si no estuvieras en nuestra tierra. Es una pasada. Encima, el propio nombre del relato te da una pequeña pista, pues hace referencia al color que rezuma, el color que no se corresponde con ninguno del espectro visible conocido por los humanos. O sea, es que tener que imaginarte esto me encanta, porque es que ni siquiera soy capaz de hacerlo. O sea, no me cabe en la cabeza un color que no esté en los que yo conozco. No sé si vosotros podéis, no sé si Lovecraft podía, pero me encanta. Otro dato curioso es que más que una inquietante ficción naturalista, se podría considerar una alegoría del funesto destino que nos espera a la humanidad con la amenaza cósmica. Además de profetizar un inexorable desastre ecológico de enormes proporciones en contra de las opiniones más optimistas de aquella época. Con el número 3, este puesto le pertenece a En las montañas de la locura, no podía faltar, que fue publicado en 1931 y pertenece a los mitos de Cthulhu y también al ciclo lírico. ¿Por qué no? Una de las cosas que más me llamó la atención de leer este relato es que no estaba ambientado en una montaña boscosa, no es verde. Yo tenía en mi cabeza, sin yo tener ni idea de nada de lo que iba el relato, ¿vale? Solo de haber escuchado el nombre, ya que es de las obras más reconocidas del autor, siempre me lo había imaginado verde. Y para nada más cerca de la realidad, pues está ambientado en la Antártida. Blanco. No es verde. A mí la verdad es que el cambio de bioma me gustó bastante y creo que le aporta una frescura al texto importante. Y bueno, resulta que a HPL le fascinaba la Antártida y por ello en los 2 primeros episodios del relato beben muchísimo de estas expediciones que se hacían en la época, en aquel entonces, a lo desconocido. Yo hace unos años comencé a leer algún relato de Edgar Allan Poe, ¿vale? Concretamente este librito, ¿vale? De narraciones extraordinarias. Y con el tiempo llegó a mi vida también, se podría decir que de alguna manera lo rescaté, este otro libro. Sinceramente no me llamaba mucho la atención
Y bueno, estaba en mi estantería como esperando a ser leído en algún momento, ¿vale? Y finalmente, pues acabó por suceder y me leí este libro, ¿vale? Que se titula Narrativa completa de Arthur Gordon Pym, que fue publicado en 1938. Y además es que es la única novela que escribió el señor Poe. ¿No veis que es gordo? Es la única novela que escribió. Y lo cierto es que me gustó bastante, lo disfruté porque es eso, a diferencia de todo lo que había leído anteriormente de Poe, pues esto sucedía en la Antártida. ¿Veis a dónde quiero ir a parar? Antártida, Antártida, Antártida. En fin, que nada más empezar a leer en las montañas de la locura, en el mismo propio relato, Lovecraft te menciona esta novela, ¿vale? De Poe. Y para mí pues fue muy gracioso porque se podría decir que es como una especie de secuela. Y es que a mí me sonaba muchísimo, cuando lo estaba leyendo me sonaba muchísimo, pero ya sabéis que tengo una memoria horrible. Y tuve que ir a mi librería, ¿vale? Para cerciorarme que efectivamente era la novela que yo ya había leído. Y es que me hizo muchísima ilusión, porque lo había leído en orden cronológico, sin darme cuenta, sin querer. Ya sabéis lo que yo amo y adoro, el orden cronológico, de verdad. En fin, pero bueno. Entonces, eso no es una secuela, Dragon. Vale. Buena pregunta. Se podría decir que sí y no, ¿vale? Pues técnicamente a nivel argumental no se debería de considerar, ¿vale? Tened claro. Pero hay dos excepciones. La primera, que a mí me encanta, porque no solo le da sentido a lo que dice HPL, sino que de rebote también se lo da a la propia novela de Poe, ¿vale? Y me refiero, por supuesto, al grito de Tekelili, a la alusión del monte Everus, que Poe llama monte Yanek. Aunque apenas hay coincidencias textuales, así que más bien se debería de hablar de un indudable paralelismo entre ambos, sin más. A diferencia de otros relatos, en este HPL prefiere dilatarse con la presentación de su civilización, ¿vale? De su historia, de su tecnología, de su organización social e incluso cultura, ¿vale? Y eso está muy guay. Y para los que no tengáis ni idea de qué va, ¿vale? Voy a haceros una pequeña sinopsis sin ningún tipo de spoiler, obviamente. La historia narra los eventos de la expedición, ¿vale? A la Antártida, narrados por el Dr. William Dyer, un geólogo de la Universidad de Miskatonic. Este detalla esos sucesos con la esperanza de disuadir, ¿vale? A otro grupo de exploradores que quiere regresar al continente. Estos eventos incluyen el descubrimiento de una civilización, ¿vale? Más antigua que la raza humana, y ya sabéis lo que eso me gusta. Y lo guay es que, a diferencia de otros relatos donde al fin llegas a esa maravillosa ciudad y ya ha terminado el relato, no conoces nada más y yo me quedo con muchas preguntas y muchas dudas por volver. Y aquí se nota que el autor se deleita en esta civilización, ¿vale? Pues una vez que llegas, yo fui muy feliz, muchísimo, al descubrir que todavía quedaban bastantes páginas para terminar. Y todo lo que se descubre de esta civilización me encanta, me encanta. El girito del final también me pareció muy guay. No voy a decir nada al respecto, pero mis 10. Es lo único que tengo que decir. Con el número 2, este puesto le pertenece a La sombra sobre Innsmouth, que fue publicado en 1936 y pertenece a los mitos de Cthulhu. Para poneros un poquito en situación, ¿vale? Nada más empezar, os voy a explicar un poquito de qué va, solamente un poco, este relato, sin hacer ningún tipo de spoiler, ¿vale? La historia comienza explicando cómo nuestro protagonista, que esta vez está viajando por el mundo, resulta que pasa por cerca de Innsmouth, ¿vale? Y si una cosa le queda clara, llegados a este punto,
es que a la gente de los alrededores no le gusta Innsmouth y que a la gente de Innsmouth no le gusta a la gente de los alrededores, ¿vale? Pero bueno, por mucho que lo advierten, el hombre que iba en busca de cosas extrañas, por lo que le cuentan de Innsmouth, lo único que hacen es que le llame más la atención. Así que decide que va a ir a visitarlo, ¿vale? Porque quiere ver y descubrir lo que hay allí. Además, leyendo sobre la historia del pueblo, descubre que antes era un pueblo más próspero, pero que parece ser que hubo algún tipo de enfermedad, ¿vale? Y que a partir de ese punto todo se fue un poco a la F. Y ahora básicamente se dedican a la pesca. En fin, nuestro protagonista coge un autobús y se dirige al lugar. Y a partir de ese punto se dedica a desdeñar la escabrosa y decadente historia de Innsmouth, ¿vale? Y como siempre, llega un punto en el que todo se empieza a ir de madre, ¿vale? Como no podía ser de otra manera. En cuanto a mi opinión se refiere, ¿vale? Tengo dos cosas que os quiero decir, ¿vale? Dos cosas importantes. La primera es que, sinceramente, el inicio de todos los relatos de Lovecraft siempre me parece bastante flojo y lento, ¿vale? El autor tarda un montón en transmitir lo que quiere decir. No obstante, este es el mejor inicio que he leído de HPL con diferencia, ¿vale? Empieza fuerte, no se va tanto con las ramas como con otros y nada más empezar ya te habla del pueblo que está mal, la gente del pueblo que tiene rasgos raros, de que no se sabe bien si es una enfermedad o qué está sucediendo, de que hay una secta por ahí que la llaman el culto de Dagon. Y yo en ese punto, ¿vale? Que ya me había leído, ¿vale? Obviamente el relato de Dagon, pues cronológicamente hablando, viene antes. Yo empecé a pensar, ¡ah! ¡Se vienen peces! ¡Ah! ¡Se vienen hombres peces! ¡Ah! A mí eso ya me hinchó el hype, ¿vale? Y la segunda cosa que os tenía que decir, que es también bastante importante, es que siempre había tachado un poco a Lovecraft de bastante previsible, ¿vale? No pasa nada, no solo me pasa con él, me pasa con la mayoría de cosas. O sea, hoy en día me cuesta sorprenderme y cuando algo consigue sorprenderme bastante, como este relato pasó, pues me gusta, ¿vale? Y el girito del final fue, no tengo palabras para mi sorpresa. Así que me encantó. También me llamó mucho la atención y también quería contároslo, ¿vale? Porque se dice que este relato es la versión ampliada de Dagon, ¿vale? Que este ya me gustó en su momento, me pareció bastante interesante la idea que presentaba. Lo que pasa es que era muy cortito. Y este me ha gustado mucho porque ha expandido mucho la idea del Dagon, así que mis 10, lo he disfrutado muchísimo. Otro dato curioso que también os quería decir es que esta fue la única obra que HPL publicó en vida íntegra, ¿vale? Enterito. Porque normalmente lo solía publicar en entrevistas, ¿vale? Cortado. Así que este fue el primero íntegro, que yo creo que eso se relaciona bastante, pues que ya tuvo más éxito este que el resto que había escrito hasta ese momento. Que también se corrobora con a día de hoy porque es de los más famosos que puedes encontrar de Lovecraft. Y con el número 1, este puesto le pertenece a... redoble tambor grande. La búsqueda en sueños de la ignota Kada. No podía ser otro. En fin, fue escrito en 1926 y pertenece al ciclo onírico. Este relato no fue publicado hasta varios años más tarde, pues resulta que HPL nunca lo dio por terminado y pues eso explicaría por qué nunca se llegó a publicar en la vida del autor, ¿vale? Además, esta es la obra más larga que pertenece al ciclo onírico y también es la más extensa en la que aparece el personaje de Randolph Carter, que este es un protagonista recurrente que aparece en la bibliografía de HPL, el cual además es un vago disimulo
del arte ego de Lovecraft. Disimulo vaguísimo. Os dejo en la cajita de información, ¿vale? Si os interesan todos los relatos en los cuales aparece o se menciona a este personaje, ¿vale? Otro dato curioso que me llamó la atención de este relato es que está influenciado por Etidorfa de Juan Ori Joyle y de Baker de William Berford. Pues es considerado como uno de los precedentes más importantes de la estética surrealista. Su originalidad residía en combinar los elementos orientes populares y el estilo gótico del Castillo de Otranto. El resultado se pone a la altura de Frankenstein de Mary Shelley como otras obras de ficción gótica temprana. En fin, lo que más me ha llamado la atención de todo este rollo que os he contado y me ha llamado mucho la curiosidad es que estos 3 últimos libros que os he dicho, ¿vale?, están en mi lista de pendientes desde que yo era adolescente. Y no sé qué pasa, pero siempre de alguna forma u otra me acaba dando esta sensación de que todo está relacionado, conectado con el multiverso, metaverso, en fin. Y encima tengo muchas ganas de leerme esos libros. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, para que os hagáis una idea de todo lo que estoy hablando realmente, os voy a hacer como siempre una pequeña sinopsis sin cero spoiler, ¿vale? Randolph Carter, nuestro protagonista, sueña 3 veces con una majestuosa ciudad al atardecer, pero cada vez se despierta bruscamente antes de verla de cerca. Y este reza a los dioses del sueño para que le revelen el paradero de la ciudad fantasmal. Pero estos no responden y sus sueños de la ciudad se detienen por completo. Entonces decide que va a ir a Kadag, donde viven los dioses, para suplicarles en persona. Sin embargo, nadie ha estado nunca en Kadag y nadie sabe cómo se llega allí. ¡Chan, chan, chan! En fin, ahora os voy a explicar un poquito por qué para mí este relato se encuentra en el top, ¿vale? ¿Por qué Kadag? ¿Por qué? Bueno, para empezar es que me sorprendió mucho lo increíblemente larga que era este relato en comparación con los anteriores, ¿vale?, que había leído, y ya os dije que para mí esto era muy importante, pues me ayuda a sentir la trama más profunda y real, ¿vale? En segundo lugar, pero no por ello menos importante, tengo que destacar que hasta este punto siempre había habido pequeños cameos, pequeñas pistas o huevos de Pascua, llamémoslo como queráis, de cosas que se habían visto en otras obras, ¿vale? Pero no fue hasta este relato que empecé a entender, ¿vale? Empecé a vislumbrar, mi mente se abrió, vi cómo todos los relatos estaban empezando a mezclarse, conceptos, personajes, ciudades, monstruos, todo dentro de un mismo, y yo sabía que se hablaba del mundo de HPL, mundo, pero no sabía con qué magnitud se utiliza la palabra mundo hasta que leí realmente esta obra, porque para mí es que es equiparable al cosmere que hay entre los Vengadores, por ejemplo. Y me flipa que este concepto ya se hiciera pues prácticamente 100 años antes. Es que me estalla la cabeza, os lo juro. Así que mis 10, ¿vale? Para este relato me sorprendió tanto que pese a que en los siguientes relatos también había mucho crossover, sobre todo todo lo relacionado con los mitos de Cthulhu, ninguno pudo ganarse el podio. Es que ninguno podía estar ahí en el top. ¿Por qué? Porque para mí ahora ya era esperable, ya lo sabía, ya sabía hasta qué punto. Aquí ya me había abierto los ojos y por esto ningún relato ha podido quitar el número 1 a cada. Es que no se puede. Es que estamos hablando de un crossover entre todos estos relatos, ¿vale? Espero no dejarme ninguno. Azaroth, Nyarlathotep, Celefaris, Polaris, los otros dioses, el descendiente, los gatos de Ulthar, el sabueso, la nave blanca, el modelo de Pigman y la maldición que cayó sobre Shazar. 11 relatos.
nada más y nada menos. O sea, que es una pasada, es una pasada. Y encima hay un girito al final. ¿Qué más se puede pedir? En serio. Vale. Si tuviera ya uno bueno diálogo ya sería la hostia, pero ese es otro tema. En serio. Me parece genial. O sea, es una pasada de relato. 10 no puedo decir nada más que cosas bonitas. Y antes de terminar, me gustaría hacer una mención especial al otro lado de la barrera del sueño, la llave de plata y a través de las puertas de la llave de plata. ¿Por qué? Muy sencillo, Dragonfly, muy sencillo. Primero, porque son muy cortos. Segundo, porque se podrían llamar perfectamente al otro lado de la barrera del sueño 1, 2 y 3. Y para terminar, en resumidas cuentas, se podría resumir en: al otro lado de la barrera del sueño introduce el concepto del sueño, ¿vale? La llave de plata introduce el tema de los viajes en el tiempo. Y a través de las puertas de la llave de plata introduce el concepto de las dimensiones múltiples. ¿Qué más se puede pedir? Nada mal, ¿no? No está nada mal. Muy recomendables este pack de 3, ¿vale? Para aquellos que no se quieran leer la narrativa completa de HPL, pues es un pequeño bocado que te deja con un buen sabor de boca y sabe transmitir bien toda la esencia de Lovecraft sin necesidad de meterte en cientos de páginas, ¿vale? Por eso quería hacer esta pequeña mención, ¿vale? Y ya está, ya llegamos al final, ¿vale? Bueno, quiero decir que también quería meter aquí recomendaciones de películas y juegos lovecraftianos, series, pero es que el guión se está haciendo ultra mega largo otra vez y no me daba la vida y he pensado, mira, mejor dejémoslo, ¿vale? Para otro vídeo y ya está, ¿vale? Porque no podía ser tanto. En fin, este vídeo ha sido hecho exclusivamente para YouTube, ¿vale? Y ha tenido muchísimo trabajo detrás, una barbaridad. Parece imposible porque ha tenido más que el anterior de Lovecraft y ese ya tuvo un montón de trabajo detrás, pero bueno, por eso he tardado también bastante en volverlo a subir, pero bueno, no pasa nada, lo importante es que al final lo estoy haciendo, lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo. Lo hacemos. Lo importante es que os haya gustado a vosotros, ¿vale? Y si es así, dadle a me gusta, suscribíos, que no os cuesta absolutamente nada y a mí me hacéis un gran favor. Y activar las notificaciones, ¿vale? Para que YouTube os avise de cuando subo vídeos. Por supuesto me encantaría que me dejarais en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, ¿vale? Y por supuesto quiero saber cuál es vuestro top, ¿vale? ¿Cuáles son vuestros relatos top de Lovecraft? Quiero saberlo, por favor, dejádmelo. También me gustaría saber si queréis que haga algún otro tipo de vídeo relacionado con Lovecraft, ahora que todavía estoy aquí empapada en la ponzoña de su obra, la maravillosa ponzoña cósmica de su obra, ¿vale? Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y nada, recordad que hacéis cosas que queráis hacer, ¿vale? Porque cada segundo cuenta. Adiósito.